Bueno, le damos la bienvenida a Abriendo Caminos una vez más. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Les recordamos que Abriendo Caminos es un programa destinado al cuidado de la infancia desde las distintas áreas, desde la salud, la educación, desde lo social, desde lo judicial. Hoy tenemos dos invitadas muy especiales del mundo de la medicina y del mundo del derecho. Le damos la bienvenida a la doctora Lía Rincón y a la doctora Susana Ciruzzi. Y seguimos, como en el programa anterior, enfocados en un tema que es sin duda el gran desafío que tenemos en la actualidad y en este siglo a resolver, que es la prevención del abuso sexual infantil, que es uno de los temas más importantes de la pediatría en este momento, no solo en Argentina, sino en el mundo entero. Hay un dato, hay algunos números, y no quiero entrar en estadísticas, pero que es necesario darles a conocer para que entiendan también y vean por qué elegimos este tema y por qué tenemos las especialistas con las que contamos en el día de hoy. La UNICEF ha publicado hace ya 2 años que una niña cada 4 y un niño cada 6 sufren abuso sexual infantil en América Latina. Y recordemos que la Argentina es parte de América Latina. Entonces, sabiendo esta información, nos damos cuenta de la magnitud de este problema, que es un daño que una vez producido se persiste durante toda la vida. Lo bueno que tiene, y por eso lo importante de tratarlo, es que es prevenible. La doctora Lía Rincón es la doctora que dirige la carrera de médico especialista en psiquiatría de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora de salud mental de la Universidad de Buenos Aires. Es lo que se llama miembro didacta de la Asociación Psicoanalítica Argentina y ha escrito más de 50 o 60 trabajos de salud mental y ha publicado más de 14 libros. Así que lo que van a escuchar, lo van a escuchar de una referente de la medicina para todos nosotros. La doctora Susana Ciruzzi es integrante de la Dirección Asociada de Asuntos Legales del Hospital Garrahan y además es miembro del Comité de Ética del hospital. Es abogada especialista en Derecho Penal. De vuelta, muchísimas gracias a las dos por venir. Les voy a pedir que tratemos de hablarle a la gente común, a la gente que está en el banco, en la calle, en la vereda, haciendo un trámite en su casa, a las docentes y también al sector profesional. Y de alguna forma yo voy a intentar hacerle algunas preguntas a las dos y que me las vayan contestando y nos vayan explicando y enseñando conjuntamente. Entonces, arranco con esta pregunta, doctora Lía Rincón. ¿Qué es el abuso sexual infantil? Sería mejor empezar porque es abuso. Ajá. Porque se abusa cuando se tiene una característica personal que permite ejercer poder sobre el otro y cuando hay una diferencia de categoría. Abusa el jefe del empleado, abusa muchas veces la enfermera del médico, creyendo el médico de la enfermera, el fallido es mío. Porque los médicos, como creen que tienen la verdad absoluta, entonces se permiten utilizar esta idea de tener la verdad para obligar o tratar de que el otro se adecue muy sutilmente muchas veces, ¿no? Abusan los padres de los hijos, también los hijos de los padres, ¿no? Es decir, que abusar significa utilizar algún tipo de poder para atacar al otro, ¿no? Lo que más se puede objetivar en esto es hablar de, lo que más puede objetivarlo es hablar de abuso de poder.
Un jefe hace un abuso de poder, un policía hace abuso de autoridad y un padre hace todos los abusos que puede hacer por su lugar en la relación entre el padre y el chico, en el que el padre sabe todo, tiene toda la fuerza, tiene todo el poder, tiene la capacidad de decidir si el chico come o no come, si el chico está abrigado o está desabrigado. Recuerden el chiste ese que cuando hace frío para la madre, cuando ella tiene frío y entonces le pone el saco al chico, ¿no? No es que eso sea un abuso, pero de alguna manera no está pensando por el otro. Tal vez esta es una primera cosa importante, ¿no? El que hace abuso sexual no puede pensar por el otro, porque el abuso sexual implica satisfacer la sexualidad del adulto en la relación con el chico. Yo quiero enfatizar esto porque hay grupos que plantean que la relación de amor entre un adulto y un chico es buena. Sí, es buena, pero es buena pensando en el chico. El chico tiene una sexualidad que se desarrolla a lo largo de toda su vida, que los padres, la madre particularmente, ayuda al desarrollo, pero no es la misma sexualidad del adulto. Es decir, que la erotización del cuerpo del chico la hace la madre a través del contacto, de las caricias, del vínculo amoroso. Cuando satisface su propia sexualidad, ahí está el abuso, porque eso lo daña al chico. Yo pongo un ejemplo muchas veces que es medio caserito, digamos. A mí me gusta el guiso de lentejas. Si yo le doy a un bebé de 2 meses guiso de lentejas, le hace mucho mal. No está preparado para esto. El bebé o el chico que es abusado recibe algo para lo que no está preparado. No sé si con eso más o menos te contesto y si la doctora está de acuerdo. Sí, bueno, qué enorme oportunidad de tener la representación de la medicina y del derecho, porque el abuso infantil, por un lado, tiene como una definición médica, ¿no?, que es la que escuchamos de la doctora, pero también es un delito desde el punto de vista legal, ¿no? ¿Es correcto? Sí. Lo que pasa, digamos, es importante lo que recién planteaba Lía, porque es para desmitificar un poco la idea acerca de que el abusador es un poco aquella persona con su sexualidad y libido totalmente exacerbada que busca como objeto sexual a un niño. Estamos hablando justamente del ejercicio de poder. Digo, esto es fundamental, que se utiliza como medio, como arma, la sexualidad. Pero no es una persona que simplemente busca satisfacer su libido. Vamos más allá de eso. Busca ejercer su dominación, su poder. Esto lo vemos muchísimo en el abuso sexual, que no solamente en los niños, sino aparte con respecto a la mujer. Y este es un concepto fundamental a tener en cuenta, ¿sí? Porque muchas veces encontramos, sobre todo desde el ámbito judicial, que bueno, se busca encontrar algún tipo de perversión en el sujeto como para explicar a través de una pericia cómo pudo haber sido perpetrador en estos casos, y realmente desde el punto de vista estrictamente jurídico tenemos que ir más allá de esto, porque lo que procuramos... Pero, ¿puedo yo hacerle una pregunta a ella? ¿Por qué? ¿Porque tiene una perversión? ¿Hay algún tipo de disculpa? ¿Cómo es esto? En general no es porque haya una disculpa, pero hay una explicación que, si se quiere, tranquiliza las conciencias. No sé si se entiende. No le da ninguna tranquilidad. Le da lo mismo que sea un perverso que no sea, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que, digamos, desde el punto de vista jurídico, la relación jurídica es un juego de estrategia. ¿Sí? Lo voy a plantear como el viejo juego TEC que teníamos cuando éramos chicos, donde uno tiene un fiel de la balanza que se supone que es el juez, que equilibra las fuerzas contrarias, que son por un lado la defensa y por un lado la acusación. En general,
digamos, a ver, el camino de hacer justicia es un camino que se suele depositar en cabeza del juez, no en cabeza ni del fiscal o acusador, ni en cabeza del defensor, que cada uno, entre comillas lo digo, juega su juego. Por eso digo que es un juego de estrategia. Entonces, esto hace que, frente a la acusación, el defensor del perpetrador o del supuesto perpetrador va a tratar de encontrar todos los caminos y todas las medidas necesarias, legalmente permitidas y en algunos casos no tan legalmente aceptadas, que le permita de alguna manera justificar la conducta, ¿sí?, de su defendido. Esa justificación va más allá de lo legal y sirve también, reitero, para tranquilizar conciencias, no del niño, sino de los adultos que estamos involucrados como adultos en la protección del chico. ¿Por qué? Porque el abuso sexual como delito, como conducta, es algo totalmente perturbador. Había un sociólogo norteamericano, que en este momento se me escapa el nombre, pero que él decía que estábamos mucho más seguros en el Central Park a las 10 de la noche solos que en nuestra casa a la misma hora con nuestra familia. Digamos, nuestra psiquis, y perdón que me meta en esto, pero no, está bien, dale. Nuestra psiquis no está preparada para que la agresión venga del familiar, del conocido. Nosotros, frente a una agresión de un extraño, duele, molesta, enoja, pero bueno, está dentro del riesgo permitido de vivir en sociedad, por decirlo de alguna manera. Ahora, que el propio agresor, sea tu papá, tu mamá, el concubino, un amigo, es algo que es impensable para la psiquis, sobre todo de un niño, que ve a los adultos como lo que deberían ser, protectores de sí mismo, no como agresores. Sí. Entonces, el hecho de poder buscar esta especie de subterfugios que nos permiten de alguna manera explicar lo inexplicable, ponerle palabras a aquello que no lo tiene, hace que también desde el punto de vista judicial esto sirva, bueno, para decir, bueno, acá hay una explicación técnica de por qué este señor o esta señora llegó a esta situación con este niño. A ver, yo quisiera, porque así me informo, me sirve a mí también, ¿no? Así nos sirve a todos. Claro, porque yo creo que entra en juego muy especialmente la costumbre del lugar. Hubo un caso en el 2009, en una población que queda allá en el norte, Hoktectoy creo que se llama, una población en la que un hombre de 20 y pico de años tuvo relaciones sexuales con la hija de su mujer de 9. Y entonces, de alguna manera, se dijo desde el punto de vista de la justicia que esa es una costumbre de los wichis. No, mi alma, los wichis están viviendo en esta sociedad donde esa no es la costumbre. Es decir, que lo que yo enfatizo es que la costumbre de una sociedad no puede jugar el papel fundamental en la defensa de un gesto que tendría que ver en esa cultura, pero que en otra no. Porque, por ejemplo, el derecho de pernada tal vez se usaba en una época, que es el hecho de que el señor feudal puede tener relación con la joven que va a casarse. Bueno, no se usa más eso, así que el que lo quiere usar ahora, no. Aunque ahí no sea abuso sexual infantil, pero es abuso a través de una situación de poder, ¿no? No sé si es clara la objeción mía, ¿no? Yo lo que veo, un punto en común entre lo que sería el mundo legal y el mundo es, primero me parece que la necesidad y el centro de atención tiene que estar en el cuidado del niño. Nunca se puede salir de ahí, porque si no, no sé cuál es el objetivo, ¿no? Entonces, quisiera que profundicemos más en decir, el que comete el delito es un delincuente, en mi opinión personal, de lo que me hago cargo, digamos. Ahora, tanto desde lo legal como de la medicina, lo que hay que cuidar son los niños. Cuando un niño cuenta algo, ¿hay que creerle? Punto 1, hay que creerle. No me importa tanto la verdad fáctica, que el hecho haya sido exactamente así. Si el chico cuenta un abuso, el abuso está en alguna parte. Si está en la cabeza del chico o está en el hecho concreto, ese es un segundo punto. Pero lo primero es creerle, porque si no el chico queda desprotegido, queda totalmente desamparado, sin tener con quién
comentar y compartir esto que le pasó. El no creer al chico cuando cuenta algo siempre está al servicio de intereses espurios. O es porque es el padrino, el vecino, el tío que tiene plata, el marido. Al chico hay que creerle. Si se anima a contar, porque ese ya es un primer punto, porque los chicos muchas veces no se animan a contar. No pueden hablar. El abusado tiene permanentemente una cierta, esto es importante también plantearlo, tiene cierta vivencia de culpa, porque si la persona que lo abusó fue gentil y fue bondadosa, hubo cierta complacencia. No fue totalmente un dolor o una agresión. Entonces, esa complacencia hace que se sienta culpable. Si el chico se anima a contar, hay que incitarlo a que siga. Y la pregunta es, si no se anima a contarlo, como en la gran mayoría de los casos, hay que ir a buscar. Hay que sospecharlo y preguntar. Y esa sería la tarea profesional. Digamos, bueno, la tarea de los padres también, los porque padres. a los padres hay que educarlos. Segunda pregunta médica. ¿Es real que esto ocurre en la mayoría de los casos dentro del ámbito familiar? Sí, por supuesto, porque ahí está el conocimiento y la falta de resistencia del chico. Porque si es el padre, el tío, el hermano, el padrino, son gente buena, que lo mira con cariño, que hace cosas por el chico. Entonces el abuso viene montado sobre una relación que hace muy difícil que después se vea como algo negativo. No sé si está claro. Está claro, y también al escuchar esto hace que uno piense que, bueno, si esto ocurre dentro del ámbito familiar, el ámbito de la educación empieza a tomar una relevancia enorme, porque es ahí quizás a donde pueda aparecer. Y muchas veces las maestras se dan cuenta que el chico es abusado. Y entonces es la obligación hablar con la madre o con quien esté a cargo del chico para que... Y si es la maestra acá, doctora, como abogada, como experta en el tema, y además dentro de una institución como el Garrahan, digamos, y recordemos que la están viendo en toda Argentina, y lo importante que es que nos aclare este punto. Cuando empezamos el programa dijimos que la UNICEF en Latinoamérica dijo que una niña cada 4 y un niño cada 6 sufrían una situación de abuso, pero que el 10% nada más llegaba a ser denunciado. Entonces, la verdad que surge la pregunta, ¿por qué no es denunciado? Porque yo me pregunto, y lo relaciono con quizás situaciones judiciales que están pasando en este momento, que es porque la madre o el padre tiene miedo, porque está el sentimiento de que voy y denuncio, pero nadie me va a escuchar, me van a maltratar, esto va a quedar igual, no va a pasar nada. ¿Qué es lo que pasa? A ver, no hay una sola respuesta a esto, ¿sí? Es un fenómeno multicausal. Sí. En realidad hay un poco condimento de cada una de estas cosas. Por un lado, ir a denunciar significa que se habilita la maquinaria judicial. Esto significa que uno tiene que ir como testigo, que va a haber pericias, que digamos, hay pérdida de tiempo, que esto tiene que justificarse en el trabajo, pedirse días, lo cual, digamos, ya es un elemento que uno, al momento de denunciar, toma en cuenta. El otro es el temor frente a decir, bueno, no me van a creer, lo van a revictimizar, que este es un fenómeno que se da muchísimo en la justicia, porque si bien gracias a la Oficina de Violencia Doméstica esto se fue manejando dentro del ámbito judicial, pero lo cierto es que el chico primero por ahí lograba hablar con los padres o con el médico, que es un ámbito, digamos, también donde se detecta y existe obligación de detectar esta situación de abuso, o con la maestra, después iban a la policía a hacer la denuncia y nuevamente era interrogado, después nuevamente en la pericia. Entonces cada una de esas veces el chico tenía que revivir el relato y revivir la situación de abuso. Entonces esto también muchas veces a la mamá o al papá le suena en la cabeza y dice, no lo voy a exponer a esta situación. Entonces también esto tiene influencia a la hora de denunciar. Después la lentitud de la justicia. Nuestra justicia es lenta,
lamentablemente se ha ido mejorando, pero queda todavía muchísimo por mejorar. No todos los profesionales que están en la justicia, sobre todo del lado de fiscales, jueces y defensores, tienen preparación en lo que es el tema del abuso sexual. El abuso en general y el abuso sexual en particular es un tema que nadie quiere manejar, que nadie quiere tener que ver. Esto nos pasa también en el hospital porque moviliza muchísimas cosas internamente. Hoy en día la Defensoría General de la Nación está haciendo un gran trabajo con defensorías específicas y defensores preparados con respecto al tema, pero queda todavía mucho más por hacer. Hay también todo un movimiento que la doctora lo debe conocer mucho mejor que yo, que es contrarrestar las denuncias a través de la agresión a quien denuncia, y entonces se habla de síndrome de alienación parental. Ah, sí, ese es muy conocido. Claro, todas estas cuestiones que hacen que entonces se empieza a hablar de las lolitas y de la seducción del chico, y entonces los adultos nos empezamos a correr a nuestro rol de adultos, y esto hace que muchas veces la verdad, la doctora decía recién, la verdad fáctica no me importa tanto como el relato de chico, que es, para nosotros desde el punto de vista del hospital también es exactamente lo mismo. Chico que refiere una situación de abuso, sea que verdaderamente existe, sea que no existe, es un chico en riesgo. Y por lo tanto hay que focalizarse en la atención de ese chico y de lo que le pasa junto a su entorno. Pero cuando esto llega a la justicia, sí importa la verdad fáctica. Entonces empezamos con los medios de prueba, la falta de medios de prueba. Esto es un delito que generalmente ocurre en la intimidad, por lo tanto no hay testigos, es la palabra de uno contra la palabra de otro. Muchas veces el abuso sexual es sin penetración, entonces generalmente, y es con esta complicidad o complacencia, y por lo tanto no hay lesiones, hay lesiones físicas me refiero, obviamente sí lesiones psíquicas. Sí. Entonces esto hace muy difícil llevarlo después a la justicia, donde sí interesa la verdad fáctica. Entonces esto también es un problema, sí, porque a la hora de juzgar, el juez tiene que juzgar sobre la verdad fáctica y los elementos que le aparecen. Y si no es posible determinarlo a través de una pericia o a través de testigos o a través de otro medio de prueba, el caso queda huérfano, ¿sí?, de evidencia. Ahora, yo me pregunto y vuelvo a lo médico. Parece que hiciera mucha falta que el Poder Judicial se capacitara en este tema, porque realmente cuando está atendido por instituciones de altísimo nivel médico como las que están en la Argentina, ya sea los 3 hospitales pediátricos, Elizalde, Garrahan, Gutiérrez, la Asociación Psicoanalítica Argentina, la Asociación Argentina de Psiquiatría Infanto-Juvenil, el Hospital Alvear, digamos, la Universidad de Buenos Aires, o sea, el margen de error en un diagnóstico es bajísimo. Yo le pregunto, doctora Lidia Rincón, y que le diga a la gente que como para marcarlo de alguna forma en contraste, de decir, bueno, no se denuncia porque implica situación de vergüenza, implica que puede no pasar nada. Ahora, este daño, cuando se provoca en un niño, ¿es algo que, bueno, es pasajero y el niño lo olvida, o es algo que dura en el tiempo? El niño puede olvidar el hecho fáctico. Esto es muy importante, porque en este momento no es que uno hable de una sola memoria, sino que hay varias memorias. Entonces hay una memoria emocional que recuerda el aspecto emocional en términos del daño que el chico recibió. Y hay otra memoria que es la del hecho concreto. El chico, por el estrés que sufre en el momento del ataque, el cuerpo segrega hormonas, el cortisol y la adrenalina, que son las llamadas hormonas de estrés, que atacan el lugar en donde se guardan los recuerdos desde el punto de vista de, bueno, yo toco este papel. Hay otro lugar donde está la emoción. El lugar del recuerdo concreto del hecho, ese puede borrarse. Lo que no se borra es el emocional. Entonces, eso persiste y se reaviva ante cualquier situación que hace que eso tome una situación de realidad en el chico. Aunque sea un adulto, aunque sea un viejo, no importa, ¿no? O sea, ¿eso persiste a lo largo de la vida? Ahora, ahí hay tomando lo que dijo Susana, hay una situación que a mí me importa, que es que los jueces no saben muchas veces cómo es la situación. Perdón, señores jueces,
pero hay un trabajo, un caso que publicó Eva Giberti hace bastante tiempo de un juez que no acusó o que alivió la pena de un abusador padre porque no le había hecho daño físico y porque había sido por los orificios naturales. Me quiero morir con eso. ¿Qué es esto? Claro, uno no sabe si es negligencia o falta de conocimiento total. No se sabe si es sadismo, negligencia, falta de conocimiento, pero es un horror. Y lo otro que a mí me importaría plantear es el SAP, que vos mencionaste, que es el síndrome de alienación parental. Para disculparlo al padre, se supone siempre que hay alguien que le está llenando la cabeza al chico, que en general es la madre. También puede ser al revés, ¿no? Por eso se llama de alienación parental, que alguien lo está induciendo al chico para que declare en contra del otro progenitor. Se plantea no solamente en los casos de abuso, sino que se plantea, bueno, en general. Pero también es importante, lo único que cuenta acá es que hay un chico dañado. Lo demás, fantasía, no me importa lo que sea. Si hay un daño en el chico, yo tengo que meterme hasta el punto que sea para conseguir que el daño sea el menor posible. De acuerdo. Ahora vamos a continuar. A todos los profesionales de la salud les recomendamos que lean el libro de Eva Giberti, que es la pionera en todo lo que es el cuidado de la infancia, abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes. Este es el libro que todos los profesionales de salud y del derecho deben tener. Y para cerrar este programa, me gustaría dejarles esta reflexión muy corta, que es que cada uno piense, o sea, que tenemos la opción de elegir, ¿vamos a reparar hombres rotos o vamos a crear niños fuertes? Es una decisión de cada uno, más allá del Poder Judicial, más allá de todo, una decisión de 40 millones de argentinos. Les agradecemos muchísimo, doctora Ciruzzi, doctora Rincón, les agradecemos muchísimo a todos los que están del otro lado, a la directora de programación del canal que nos da este espacio y nos da esta posibilidad de llegar a tanta gente. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.